Muy bien, seguimos en Monitor Económico por el canal 5 Días. Es momento de ir a nuestro espacio de análisis y de diálogo con agentes del mercado. Y hoy queremos hablar sobre un informe que lo poníamos también como uno de los títulos principales en el diario 5 Días sobre esta que es el trabajo que hizo el Instituto Nacional de Estadística sobre la pobreza multidimensional. Y para hablar sobre este tema está ya con nosotros el director del Instituto Nacional de Estadística, el señor Iván Ojeda, a quien saludamos. Director, muy buenos días. Muy buenos días, Samuel. Un gusto saludarte a vos y a esa gran audiencia de 5 días. Con mucho gusto para hablar de los temas que sugieran. Bueno, director, antes de empezar, porque quería ver también los gráficos, el informe que ustedes estuvieron publicando, nos parece oportuno que puedas hacer una pequeña diferenciación entre lo que es la pobreza monetaria, que fue un dato que se publicó también ya hace unos meses atrás, lo hizo el INE, con este otro estudio que es pobreza multidimensional, como para que también la audiencia pueda entender por qué hay dos mediciones de pobreza. Con mucho gusto. De hecho, que hay muchas metodologías que buscan ver las diferencias en las brechas de acceso a una vida mejor, la desigualdad, etcétera. La primera metodología a la cual hacer referencia es el de la pobreza monetaria, en donde una persona puede ser considerada pobre o no pobre según sus ingresos. Se estudia una sola dimensión. Entonces, una persona es pobre extremo si es que no alcanza a tener por día 11.500 guaraníes o no alcanza a cubrir los costos de una canasta básica de alimentos. Y en la misma metodología, una persona es pobre total o simplemente pobre monetario si no alcanza a cubrir los costos de una canasta básica de consumos que incluye la canasta de alimentos y también algunos servicios básicos como agua, luz, teléfono, etcétera. O no alcanza a tener 26.000 guaraníes en promedio aproximadamente por día. Entonces, esta es la pobreza monetaria, que utiliza la metodología de la línea de la pobreza. Los que estén por debajo de ese nivel de ingreso son pobres. Pero luego surge el Amartya Sen, Premio Nobel de Economía del año 98, y dice de que las personas sufren muchos tipos de vejaciones, maltratos y humillaciones que tienen que ser analizados más allá que solamente el ingreso monetario. Él dice tienen que ser analizados en un contexto global, porque muchas veces las personas ya comen, ya cubren los costos de la canasta, pero siguen teniendo carencias. Ahí es donde surge el índice de pobreza multidimensional. El primer objetivo para el Paraguay de tener esta medida es que sirva de complemento a la medida de la pobreza monetaria. No vamos a dejar de medir la pobreza monetaria. Sí vamos a tener una mirada multidimensional, una mirada más holística al fenómeno de la pobreza. Entonces, el índice de pobreza multidimensional habla de tener 4 dimensiones de estudio. La dimensión de trabajo y seguridad social. La segunda dimensión es vivienda y servicios. La tercera, salud y ambiente. Y una cuarta dimensión de educación. Dentro de cada dimensión, a su vez, existen variables. Y la fuente de información para esto es la encuesta permanente a hogares. La encuesta permanente a hogares que se realiza durante todo el año y llega a 21.000 hogares. Entonces, ¿quién es una persona pobre multidimensional? Una persona multidimensional es aquella persona que sufre 4 o más privaciones al mismo tiempo. Podemos empezar la presentación un poquito uno arriba. Ahí estamos, bueno, la medida es complementaria al de la pobreza monetaria. Podemos pasar a la siguiente. Ahí vemos que la unidad del análisis para todas las políticas públicas es el hogar, y en esta placa que estamos viendo se hacen referencia a las 4 dimensiones: trabajo y seguridad social, vivienda y servicios, salud y ambiente y educación.
Si pasamos a la siguiente lámina, ya vemos cuáles son las 4 dimensiones. Vemos en la primera línea el eje horizontal, digamos. Vemos las 4 dimensiones. Y en el eje vertical podemos ver cuáles son las variables dentro de cada una de las dimensiones. Por citar una, por ejemplo, dentro de trabajo y seguridad social, tenés la desocupación, tenés la subocupación por insuficiencia del tiempo, tenés trabajo de personas de 10 a 17 años, también la falta de aporte a una caja jubilatoria y también la falta de acceso a jubilaciones o pensiones. Entonces, esto es lo que se ve. Cada dimensión, Samuel, pesa 25%. Eso te iba a Entonces, preguntar. La sí, ponderación, lo que está ahí arriba, es el peso que tiene cada segmento, entonces, director. exactamente. Hablamos de dimensión para llamar al título la dimensión. Y dentro de cada dimensión, por ejemplo, trabajo y seguridad social tiene 5 variables. Entonces dividimos 25 dividido 5, el peso de cada variable es 5. Entonces, cuando una persona es pobre multidimensional, cuando sufre muchas privaciones, varias privaciones, 4 o más privaciones al mismo tiempo, o puntúa 26. Entonces pasa a la segunda dimensión de carencias. En la siguiente lámina podemos entender el ejemplo entre 2 hogares. El de la izquierda es un hogar en donde tiene 2 privaciones. Por ejemplo, viven en hacinamiento y también tienen prácticas inadecuadas para la recolección de basura. Tiene dos privaciones, pero todavía no pasa el 25%. Sin embargo, en el gráfico de la derecha vemos un hogar que, aparte de tener estas 2 privaciones que estamos viendo en la izquierda, tienen 2 más, que es la falta de aporte a una caja de jubilaciones y también tiene ese hogar personas de 10 a 17 años de edad que están trabajando. Entonces, puntuando todas las variables, tenemos 26,6. Entonces, es una dimensión y más. Entonces, así entendemos cuándo es considerada una persona con pobreza multidimensional. Si avanzamos en la siguiente lámina, vamos a ver ya los resultados, por favor, avancemos. Ahí podemos ver en el extremo de la flecha y de la línea, vamos a mirar la línea del medio, que es la línea de total país. El promedio país nos dice que en el año 2022, el 17,6% de la población estaba en pobreza multidimensional. En el área rural, 35,6%, que es la franja verde de arriba. En la zona rural siempre hay más pobreza multidimensional, en un 35,6%, y en el área urbana en menor medida un 7,3%. Y la medida que, si bien empezamos a publicar desde el 2016, también se puede verificar la caída que tiene, ¿verdad? Si volvemos a la anterior lámina, Samuel, vemos que en el año 2016, en el país, el 34% de la población estaba en pobreza multidimensional. Y esto fue bajando año por año. Inclusive en la zona rural, estábamos casi en un 60% de pobres multidimensionales o personas que sufren varias privaciones al mismo tiempo, 4 o más privaciones al mismo tiempo. Es importante también decir de que la pobreza multidimensional es una pobreza, digamos, estructural, porque una persona puede de repente mejorar, puede tener, por ejemplo, dejar de vivir en hacinamiento o puede no tener niños trabajando en su hogar. Entonces esa persona también ya sale de la pobreza multidimensional. Te En había esta gráfica, preguntado, sí. te había preguntado, director, justamente mirando esta gráfica, si esa reducción que hubo de manera importante, tanto en el sector rural, también se observa en el urbano y a nivel general, obviamente, país, si pudiera entenderse como una combinación de este crecimiento económico que vivió Paraguay en los últimos 10 años y también de los programas sociales. ¿A eso podemos atribuir esta mejoría, digamos, en los números? Y no solamente a eso, Samuel, también a la gestión municipal.
porque vos te das cuenta que nosotros monitoreamos cómo la gente elimina su basura, que por supuesto gracias a que pudieron tener los recursos necesarios, pudo mejorar su calidad de vida. Entonces, por supuesto que es el reflejo de una economía dinámica, también es el reflejo de políticas públicas que se hacen desde el Estado central, pero también es destacable la gestión municipal y por supuesto el accionar de las familias, porque la fuente de información de esta medida, acordate que es la encuesta permanente a hogar. Entonces nosotros nos vamos cada año y le preguntamos a la gente cómo fue su evolución. En el siguiente gráfico, a ver si nos permite Sí. mover también acá. El siguiente. A ver, Sí. teníamos esto, el de la intensidad. ¿Cómo se entiende esto, director? La intensidad es el número promedio de carencias que cada hogar o persona pobre experimenta al mismo tiempo. ¿Te acordás que en el gráfico anterior, en la placa, en varias placas atrás, estábamos viendo las dimensiones y cada dimensión tenía una ponderación? Entonces, acá lo que se mide es qué tan pobres multidimensionales son los pobres multidimensionales. Y así decimos que en el año 2022 la intensidad de la pobreza era del 36%. O sea, una dimensión y más, ¿verdad? Entonces, y acá también vemos que en las zonas rurales la intensidad es del 37% y en las zonas urbanas el 34%. Esto es qué tan fuerte le golpea la pobreza multidimensional a los ya pobres multidimensionales, ¿verdad? Acá lo que podría destacar, director, es que la brecha parece como que se va cortando entre urbano y rural, ¿verdad? Cada vez como que se va estrechando más, lo cual me parece que podría entenderse como algo positivo también. Y fíjate que la intensidad es medio la misma para todos. Sí. No hay algunos que están más leves y otros que están muy lejos. Entonces, esa brecha que vos mencionás nos dice de que entre el 34 y 37% es el nivel de intensidad con que golpea la pobreza multidimensional a los ya pobres, ¿verdad? En este siguiente, En esta vemos el índice de pobreza, porque acá se construye un índice de pobreza en donde si el índice de pobreza es igual a cero, ningún hogar sería pobre multidimensional. Y si el índice es igual a 1, todos los hogares serían pobres multidimensionales. Entonces, como el índice de Gini, ¿verdad? Que sí. vemos un poco el nivel de desigualdad. Y el ingresos. Y si es cero, todos tendríamos ingresos iguales. Entonces, cuando hablamos de índice, tenemos que hacer esa precisión. En el caso del índice, también vemos que hay una bajada. Y en esta lámina ya estamos haciendo una comparación entre las dos medidas que vos mismo mencionabas al principio: la pobreza multidimensional y la pobreza monetaria. Arriba vemos la pobreza multidimensional, que es la pobreza estructural, digamos, en donde vemos una bajada porque es digamos, una pobreza más estructural. Y en la pobreza monetaria, lo que vemos más abajo, vemos ya una pobreza más coyuntural, porque depende de si tengo o no tengo los ingresos suficientes. Si yo estoy luego en la línea de la pobreza en el borde, tengo un familiar enfermo, por ejemplo, y tengo que vender mis cositas, entonces yo caigo nuevamente en la pobreza. Y ahí vemos cómo se ha comportado en los últimos 7 años. Si tomamos la pobreza monetaria en el año 2016, estábamos en torno a un 28, sí, digo bien, 28%, y hoy hemos descendido a un 24%, ¿verdad? Con 2 años muy complicados que fueron los años de pandemia, año 2020 y 2021, en donde se ha logrado contener la pobreza, pero gracias a los planes también de coyuntura, como fueron Putudó, Ñangarecó y demás, ¿verdad? Sumado a lo que ya existían como Tecoponá y adultos mayores. En esta gráfica podemos ver que 570,000 personas es la población de
que no está en la pobreza monetaria, pero sí está en pobreza multidimensional. Los que están en ambas medidas son 723.000, los pobres multidimensionales alrededor de 1.200.000 y los pobres monetarios 1.800.000. Lo de arriba, ¿cómo se entiende? Porque eso sí me generó un poco de confusión. No pobres son 4.956.000 y el otro pobre, ¿cómo se entiende el que está al lado, director? No, la categorización es 4 millones y claro, el total de la población en ese momento era 6 millones. Entonces lo que se indica es la población no pobre, casi 5 millones y los pobres 1.094.000, ¿verdad? Si cruzamos los pobres multidimensionales, o sea, los que son solamente pobres monetarios, pero con pobreza multidimensional son 574 y los que están en las dos medidas son 723.000 personas. 723.000 personas. Okay. Y acá, estos son los indicadores, digamos, que estabas hablando hace rato sobre las Sí, acá cuestiones vemos, de las necesidades que no están cubiertas. sí, las privaciones, porque lo que la medida mide es el goce del derecho, Samuel. Entonces, las personas sufren privaciones y acá vemos el peso de cada privación. Vemos que la privación que más pesa en la medida son las prácticas inadecuadas o falta de servicios para la eliminación de basura en un 20%. Entonces, en segundo lugar, tenemos con un 11% la franja azul, que creo que es la falta, no, el uso de carbón o leña para cocinar. Después ya está la falta de aporte a una caja de jubilaciones. Cada una de estas variables tiene por detrás una institución pública que genera políticas públicas para reducir estas privaciones. Entonces, si metemos mucha energía en mejorar el sistema de recolección de basuras, vamos a también reducir la pobreza multidimensional. De hecho, lo que permitió que este año se registre una reducción importante, principalmente tiene que ver con la mejora en la eliminación de la basura y también que la gente cada vez menos está utilizando carbón o leña para cocinar, están migrando a una tecnología eléctrica. Y acá un resumen, según el alcance de la encuesta, también que nos permite tener una visión por departamento, ¿verdad? El departamento de San Pedro es el más pobre multidimensional, le sigue Caazapá y Caaguazú. ¿Te acordás que siempre hablamos de la pobreza monetaria? Siempre está Caazapá, Caaguazú, ¿verdad? Pero acá encabeza San Pedro el ranking, digamos, de los pobres multidimensionales. Luego está Itapúa. El resto del país está en un promedio de 24%. Y el promedio nacional está en torno al 17%. Asunción es donde menos pobres multidimensionales existe. Bueno, porque también tienen más acceso, al ser una zona muy urbana, tienen más acceso a servicios básicos, ¿no? Claro. Y creo que, sí. Sí, no, ahí lo que destacaría un poco es también de que, bueno, hace ya unos buenos años venimos identificando a estos dos puntos del país, tanto San Pedro como Caazapá, independientemente con qué tipo de pobreza estemos mirando, como los que están con más problemas, digamos, en ese sentido, con lo cual podríamos ver como un desafío focalizar también todo lo que tiene que ver con programas sociales o proyectos de generación de empleo, de polo de inversión para poder también ayudar a reducir los niveles en esos dos puntos del país, que puede ser un insumo muy interesante también, director. Lo que mencionaba Samuel es clave. Estamos hablando de focalizar los esfuerzos, de identificar dónde intensificar las políticas públicas. De hecho, el desafío mayor de la política pública es la territorialización de eso, ¿verdad? Identificar, focalizar, enfocarnos, entonces ahí sí podemos mover la aguja, digamos, de la medición. Y finalmente, muchas gracias es para ustedes también, Samuel, que son difusores de las estadísticas oficiales y también al ciudadano que nos recibe en su casa, porque
Si el ciudadano no nos recibiese en su casa, esto ni siquiera íbamos a poder estar hablando. Y aparte, por supuesto, el equipo técnico del INE también. No, queríamos en este programa dedicarle el tiempo para poder hacer juntos, y eso me parece que es la magia de la tecnología, poder hacer juntos este pequeño ejercicio de ver todo el informe de manera interactiva contigo, director, y por eso te agradezco mucho. Antes de cerrar, quería consultarte. Cuestión del censo, sé que, bueno, estaban ya en ese proceso de combinación de los datos, ¿verdad? Y un hecho que me llamó un poco la atención, lo hablábamos el otro día en una entrevista que tuvimos con la gente del Fondo de Población, era sobre el número de cuántos habitantes somos en Paraguay. Creo que el número al final terminamos siendo menos de lo que pensábamos, director. Te doy la primicia, Samuel. A finales de agosto vamos a contarte la cifra, ¿verdad? Entonces, estamos haciendo un ejercicio actualmente con todo lo que hemos censado, controles de calidad. Hoy hay fuentes de información también que han evolucionado muy bien, como por ejemplo las estadísticas vitales del Ministerio de Salud. El registro único del estudiante es un arma fundamental, una herramienta muy útil. También la encuesta permanente a hogares es una referencia. Nosotros incluimos una pregunta en la encuesta permanente a hogares, si se censó o no se censó. Esto nos va a servir también como de una encuesta post-censal. También estamos con el acompañamiento del Centro de Estudios de Demografía para el Caribe y América Latina, el CELADE de Naciones Unidas, que funciona también en la CEPAL, el Fondo de Población de Naciones Unidas también, que nos está acompañando, y por supuesto la Conferencia de Estadísticas de las Américas. Entonces, estamos hilando muy, muy fino en términos coloquiales, porque queremos dar un dato que revele la realidad del país. Más allá del impacto que nos pueda causar personalmente, lo que queremos es que el Paraguay sincere sus cifras, tenga datos exactos, y vamos a ver cómo nos fue también con las estimaciones, porque todas estas cifras que siempre hablamos de población son estimaciones, y para eso se hace un censo, para ajustar las estimaciones de población, y a partir de ahí también, que decir, tener un denominador válido, eficiente para la formulación e implementación de políticas públicas. Finales de agosto vamos a estar, Samuel, invitándote a vos también para que puedas acompañarnos en ese evento que va a ser histórico y va a revelar muchas cosas de cómo vivimos en el Paraguay, dónde estamos, cómo estamos, y por sobre todo tampoco estamos muy lejos de lo que está pasando en los otros países, principalmente con la fecundidad que se está reduciendo. Sí, y eso justamente la gente de población me decía que el fenómeno que se dio en Paraguay respecto a los que pensábamos que éramos y que finalmente los censos están dando, no es un fenómeno que se dio solamente en nuestro país, sino en los censos que hicieron todos los países de la región ha pasado lo mismo, con lo cual en agosto vamos a tener entonces el dato exacto y eso va a ser muy interesante. Y una consulta más, director. Porque cuando hubo el censo hubo un montón de gente que no pudo ser alcanzada, pero después se fue en las siguientes semanas cerrando, digamos, o visitando esas casas. ¿Se pudo completar, digamos, todos los datos que se requerían y finalmente todo eso terminó por consolidar los números que ustedes estaban esperando como para poder trabajar? Por supuesto que sí. Y estábamos muy seguros de lo que estábamos haciendo. Por eso el día 1, la gente pensaba que en un día, ni siquiera un día, en 12 horas se puede llegar al 100%. No existe país en el planeta que pueda llegar a un 100% de cobertura. La exigencia metodológica dice 90 o más. Nosotros ampliamente pasamos los 90 y ese día, o sea, en el avance de la recuperación y cerrando el censo rural y el censo indígena, hablábamos ya de una cobertura de sectores de población del 97%, que ahora vamos a mejorar, porque puedes tener tu cobertura de sectores censales, tu cobertura de viviendas, tu cobertura de población, entonces cobertura de niños, de mujeres que llegamos. Entonces hay muchos tipos de cobertura, pero en esencia te puedo garantizar de que este censo está bajo los estándares internacionalmente aceptados. Y más todavía en una coyuntura muy difícil, regional y mundialmente. Pandemia, recursos económicos, inestabilidad social,
hay países que, como México, hicieron su censo en plena pandemia. Hay países como Ecuador que tuvieron que hacer censo de derecho con más meses en paro estatal, ¿verdad? O sea, un estado de sitio creo que se llama. Brasil tenía planificado hacer en 3 meses, tuvo que extender a 10 meses. Hoy Costa Rica está con serios problemas de, digamos, de cobertura. Entonces, esta ronda de censos de países va a dejar muchos países con una cobertura baja, que gracias a Dios no es el caso del Paraguay, que va a dar certidumbre a la información que vamos a estar revelando. Pero lo queremos hacer habiendo agotado todo el rigor científico y que todos los técnicos de la mesa, porque hemos conformado una mesa de un comité de población con referentes de las entidades públicas y también agencias e investigadores independientes que están procesando y están estudiando los datos que estamos mostrando. Entonces, con todo esto, te aseguro que vamos a tener buenas noticias porque la información que vamos a dar va a ser muy robusta. Entonces, al fin de agosto es la presentación oficial de los resultados del censo. De los primeros datos, son datos provisionales. Los datos definitivos vamos a tenerlos después, porque tenemos que revisar las proyecciones y el CELADE nos pidió 1 año para tener eso. Ya, y después entiendo también, director, porque me parece interesante nomás, es que este censo también va a permitir que se hagan otros estudios, porque es tan rica la cantidad de información que se recoge, que cruzando números van a ir saliendo también otros estudios como consecuencia de los datos recogidos por el censo. Totalmente. Como punto de partida, vamos a tener alrededor de 14 temáticas. Vamos a estudiar fecundidad, qué pasó con la fecundidad, cómo evolucionó, igualmente con la mortalidad, qué pasó con la migración, qué pasó con el censo indígena, porque también vamos a tener el 4º censo indígena, los resultados, qué pasó con la cobertura de vivienda, con la densidad poblacional, qué pasó con la educación, cómo está la salud. También vamos a estudiar la temática que tenga que ver con digamos, la falta de cobertura de vivienda o bueno, la cantidad de viviendas que faltan, la cantidad déficit habitacional. El déficit, gracias por el término, el déficit habitacional, que puede ser cuantitativo o puede ser cualitativo, ¿verdad? Porque estamos hablando de un censo de viviendas también. El gobierno que ingresa va a ser realmente muy privilegiado porque va a tener información de primera mano, súper actual, y Dios quiera también que todas las políticas públicas se basen en la evidencia para que mejore la eficiencia del gasto público, que muchas veces es el reclamo y también con motivos del ciudadano, ¿eh? Claro, totalmente. Mira, como siempre, un placer poder conversar contigo, poder compartir con la audiencia también este informe que estuvimos mostrando y adelantarnos ya, y te agradezco por la primicia, a lo que va a ser la presentación de los primeros datos del censo. Gracias a vos, Samuel, y a todo tu equipo por ser difusores de la estadística oficial. Nosotros estamos convencidos de que el dato es el motor de cambios positivos en la vida de la persona y siempre lo que se mide mejora. Así que muchas gracias y ya te tenemos guardado un espacio ahí para que vos estés en la presentación de los datos del censo.